Bonjour, profesor. Voy a exponer sobre los tres temas en francés: el femenino y masculino, el singular y plural y el presente simple. En el masculino y femenino en francés. En el francés encontramos diversas palabras en masculino que para poderlas convertir en femenino tienen que cumplir ciertos requisitos o reglamentos que deben de seguir. En el caso general de las palabras que son masculinas, a estas simplemente se les añade una E para convertirlas en femenino. Tenemos como ejemplo a Argentine, Chinois, Cousin, las cuales al convertirlas a femenino son Argentine, Chinois, Cousin. Cuando una palabra en masculino termina en E, a esta simplemente no se le cambia nada. Tenemos como ejemplo a las palabras como un journaliste, un volontaire, un élève, las cuales en femenino, como se aprecia, no cambia nada. Y la manera de identificarles por la palabra que le antecede, que es en el caso del masculino es on y en femenino on. Cuando una palabra masculino termina en er, a esta simplemente se le agrega ere. Tenemos como ejemplo a chambertier, cuisinier, infirmier, las cuales en femenino al agregarle el er son charpentier, cuisinier, infirmiere. Cuando la palabra masculino termina en el, en o ete, a este simplemente se le duplica la última palabra y se le agrega e, teniendo de esa manera la terminación de el, en y out. Tenemos como ejemplo a cruel, comédien y net, las cuales a convertirlas en femenino son cruel, comédien y net. Cuando las palabras terminan en eur, a estas se le cambia esa palabra por eus. Tenemos como ejemplo a danseu, anonceu, vendeu, las cuales en femenino son danseus, anonceus, vendeus. Cuando la palabra masculino termina en teu, a este simplemente se le cambia por trois. Tenemos como ejemplo a traducteur, directeur, conductor, las cuales en femenino, al cambiarlas por trois, son traductores, directores y conductores. Cuando la palabra en masculino termina en F, a este se le cambia por V. Tenemos como ejemplo a juif, neuf, passif, las cuales en femenino son juif, neuf, passif. Otro caso es cuando la palabra en masculino termina en on o an, las cuales, al igual que en un caso anterior, se le duplica la última palabra que es n y se le agrega la e, teniendo de esa manera las terminaciones de on y oni. Tenemos como ejemplo a patrón, escorpión y python, las cuales en femenino son patrón, escorpión, python. En los casos particulares que encontramos son las siguientes: cuando la palabra cambia totalmente, que es el caso de le mardi, que cambia totalmente cuando se convierte en femenino a la femme. Otro caso es cuando lo que determina el género es el artículo, que es el caso de la palabra touriste, la cual en masculino es le touriste y en femenino la
l'autre usted. En cuanto a las terminaciones que indican si la palabra es masculino o femenino, en el caso del femenino son las siguientes terminaciones, que son eon, te, ie, bore, eu, s, este, ee, eu, v. En el caso del masculino, isme, ment, auque, io, al, et y eaue. En cuanto al femenino, en cuanto a las terminaciones, tenemos los ejemplos, por ejemplo, de ion a la palabra la nation. Otro ejemplo de femenino es con la terminación en T, que es la beauté. Otro de ie, la vie, de bre, la coiffure, de eur, la taleur, de s, la vitesse, el et, la cigarette, de la pensée, la deude, la solitude. En el caso de masculino tenemos en la terminación isme a le solsticisme, le sentiment en cuanto a terminación ment, la voyage, en ir a les sourire, en al a l'animal, en et a le paquet, en ello o en ello au tenemos a le tuteur. En cuanto al tema de singular y plural en el francés, la mayoría de las palabras para convertirlas a plural, de singular a plural, se parecen mucho al castellano. En la mayoría de los casos simplemente se agrega una E. Es así que una palabra en singular se puede convertir en plural. En los casos particulares que podemos encontrar tenemos el caso general, que se agrega simplemente una S para convertirlas a plural. Este es el caso de ejemplos como livre, avoir y chats, que al convertirlas en plural se agrega una S y son livres, avres y chats. En cuanto a la terminación, si una palabra termina en eu o eu, simplemente se le agrega una X. Es así que tenemos el caso de pneu, que al convertirlas en plural es pneux. Otro caso que tenemos es cuando la palabra termina en al o ail, a la cual debo quitarle lo que es la il o al que está al final y agregarle aux. Este es el caso de las palabras como almural, bantoil y vaudreuil, que al convertirse a plural son almiraux, bantaux y vitraux. Cuando la palabra termina en ou, a este se le agrega una X simplemente. Este es el caso de las palabras como po o fou, que en plural son faux y faux. Cuando una palabra en francés termina en S o X o Z, a este no se le cambia nada. Este es el caso de las palabras como ous, nes o bous, las cuales en plural siguen siendo las mismas. Un caso bastante particular es cuando cambia totalmente la palabra de singular a plural. Este es el caso de monsieur, oil y home, que en plural son, por ejemplo, de monsieur es messieurs y de oil es dogs y de home es hens.
No hay que olvidar que los apellidos en francés no se pluralizan. No puedes decir de Ramírez ni cosa por el estilo. Hay que tener muy en cuenta eso. En cuanto al tema del presente simple en francés, este posee una estructura bastante parecida al español. Por eso es preciso añadir que posiblemente nos sea más fácil relacionarnos con él. En cuanto a la estructura que posee, este primero lleva el pronombre o el sujeto de la persona, seguido del verbo ya conjugado y por último el complemento. Los requisitos que se debe cumplir para que se dé una buena estructura y que la oración tenga coherencia es que el verbo debe ir conjugado adecuadamente con el pronombre o sujeto, tanto lo que es en género como en número, para que así la oración o la idea que se plantee dar tenga coherencia. En cuanto a los ejemplos que se puede presentar del presente simple, son los siguientes. Je, con el verbo ya conjugado, chante, y su complemento, mal. A tú, tu, con chantes, con el complemento, dans la société bain. A él o elle, con su verbo ya conjugado chanter, con su complemento plus que moi. A nos, chantons, bridesmaid malt. Vos, chantes, dans la société de bain. A ils o elles, con chantenant, con pure que nous. Uno de los verbos bastante usados en el idioma francés es el verbo être, que significa ser o estar, y que al ser conjugado con los pronombres yo, tú, él o ella, nos, nosotros, vosotros, ellos o ellos, tiene una cierta conjugación diferente a los otros verbos cotidianos. Por ejemplo, en je es yo soy, tu es, él o elles, nous sommes, nous êtes, ils o elles sont. Y en cuanto a los ejemplos, tenemos en che a je suis un idéaliste, je suis à la mature, tu es mon frère, tu es malade, il o elles un bon professeur, il o elle pleure beaucoup. Nous sommes de bons étudiants. Nous sommes en cours de français. Vous êtes le plus bel homme. Vous êtes face à vous. Ils sont des États-Unis. Ils sont en train de manger leurs sandwiches. Otro verbo bastante usado en el idioma francés es el verbo avoir, el cual significa tener o haber. Este verbo conjugado con los pronombres es de la siguiente manera. Je, toi, il o elle, nous savons, vous savez, ils o ils sont. Entre los ejemplos tenemos a j'ai un chat noir, j'ai beaucoup de mansions, tu as un beau chat, tu as plusieurs amis, il a un éléphant de bal, il a un chien sauvage. Nous sommes des courses de francos. Nous sommes une bonne mirror. Vous avez des problèmes de santé. Vous avez de pleurer forêts. Ils o elles sont des pommes.
ils ont beaucoup de voitures. Eso sería todo lo concerniente al presente simple. Merci beaucoup.